Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, sí, señor. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Me cuentan, por favor, si me escuchan bien? Sí, sí. Ok, Señora. Bueno, el día de hoy entonces estamos con los profesores Carlos Manuel Ocampo y la profesora Nora Jacqueline Granados para desarrollar este CIPAS. Ya les voy a compartir. Bueno, antes de iniciar quisiera preguntarles cómo van con la tarea, cómo van con la tarea 1, cómo van con esos ejercicios. La verdad, completamente mal entendido. ¿Perdido? Totalmente perdido. Ok, Hol mamá, perdido. Bueno, y estamos a una semana, creo. Sí, estamos en la última semana, ¿cierto? De la tarea. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere contar cómo van con la tarea? Holman va perdido en toda la tarea. Yo ya voy a realizar el video y ya estoy Ujú. haciendo el formato Word. Súper, Nayibe, muy bien. Buenas tardes, yo no entiendo Hola. la última parte. Ok, muy bien, Emily, perfecto. Bueno, ¿cuál es la idea entonces Buenas el día tardes. de hoy? Sí, hola, buenas tardes. Pues ya yo realicé varios ejercicios, ya incluso realicé el video, lo monté, lo subí a YouTube, pero estoy en el ejercicio 3, que ese sí no lo he entendido, y ahí quedó, ahí quedé. Ok, Eliana, perfecto. Muy bien. Bueno, digamos que ya haciendo este sondeo, quería determinar si, por lo menos en mi caso, la mayoría de mis estudiantes han trabajado ya los ejercicios 1 y 2, a quienes les he hecho correcciones ya pues las han desarrollado, realmente han corregido la tarea y vamos prácticamente desarrollando los ejercicios 3 y 4 y son los ejercicios en los que con el profe Manuel y la profe Jacqueline como que nos hemos dado cuenta que nos han costado un poquito más, ¿cierto? Porque ya es como la aplicación y demás. Entonces, como ya Qué hicimos un pena, una CIPAS, ¿sí? consulta. ¿Sí? Cuéntame, Eliana. Pues escuchándola, eh, no sabía, pues, digamos, pensé que cuando ya fuera a enviar el Word al foro, era porque ya tenía que haber terminado los 4 ejercicios, o yo podía ir montando uno a uno. Es que eso es una gran duda que tienen. Y ya les había aclarado, no sé si de pronto algunos no se conectaron y por eso es muy importante que estén siempre en los IPAs, sobre todo en los IPAs de tutor. A veces los estudiantes no se conectan, pues entendemos las mil razones, pero a veces no lo hacen porque no tienen puntaje, pero realmente digamos que la ganancia que se obtiene en cuanto a la información es mucha. Entonces, les explicábamos en el anterior CIPAS que, en el primer CIPAS que realizamos y en el anterior. Es importante que ustedes tengan claro que la tarea se va desarrollando y todos los aportes que ustedes hagan va en los foros. Siempre, siempre todo va en el foro. Cuando ya tengan listo, como nos comenta Liana, el trabajo, el archivo final, ese se entrega en el entorno de evaluación. Pero en los foros van los avances que ustedes hayan hecho. No sé, por ejemplo, Eliana dice, ya hice el ejercicio 1, voy a mirar cómo me quedó. Entonces, pum, para el foro, ¿cierto? Y en el foro nosotros los tutores les hacemos retroalimentación a esos ejercicios. Les decimos como que Eliana va muy bien, continúa con el segundo ejercicio, graba el video, o en esta partecita tiene que corregir esto, esta ley no es la aplicada, en la tabla de verdad tiene este error. Entonces, en el foro es donde se le hacen ese tipo de observaciones. Muchos nos escriben a Teams, al correo, al WhatsApp, pero
Resulta que en la rúbrica, si ustedes leen en la guía donde dice guía de actividades y rúbrica de evaluación, en la rúbrica de evaluación hay un espacio como tal para los aportes del foro. Entonces, si ustedes nos envían los aportes, no sé, por WhatsApp, o sí, tal cual como pregunta Eliana, no hacen ningún aporte y simplemente entregan al final en el entorno de evaluación. Entonces, ¿qué significa? Que si van a tener, qué sé yo, 5 puntos asignados en la rúbrica para la participación en el foro, pues en la calificación no se los podemos poner porque no tienen avances en el foro. Entonces, es muy importante que cada avance que ustedes hagan lo publiquen en el foro. No sé, Eliana, si es claro. Sí, señora, muchas gracias. Vale, entonces igual les queda esta semana. Esta semana es clave. Hagan sus aportes, sus publicaciones en el foro sobre los ejercicios que lleven resueltos. No importa que no lleven todo, por eso se llama avances. ¿Listo? Entonces, les decía que en este CIPAS particularmente nos centramos, como ya hicimos un CIPAS de la tarea 1, en ese CIPAS les colocamos todo lo que tenía que ver como con la parte teórica de la tarea 1, igual hicimos ejercicios hicimos ejercicios de los ejercicios 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Hicimos como ejemplos. Hoy nos vamos a enfocar específicamente, y por eso este CIPAS se llama ejercicios prácticos, nos vamos a enfocar específicamente en los ejercicios 3 y 4, que es en los cuales más nos han preguntado. Si alguno está, así como se me olvidó el nombre, Holman, creo que fue Holman, que nos dijo que estaba partido de toda la tarea, entonces pónganle mucho cuidado a los ejercicios 3 y 4, y si tienen dudas en el ejercicio 1 y 2, nos contactan, alguno de nosotros, me pueden contactar a mí, a la profe Jacqueline, al profesor Carlos Manuel, y si tienen dudas y nos van contacto. ¿Listo? El día de hoy, como les digo, nos vamos a enfocar en los ejercicios 3 y 4. Vamos a empezar con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 les aparece esto que tenemos aquí, y es algo que nos ha costado tanto. Cada vez se lo decimos a los estudiantes y por favor, centrémonos en esto, muchachos. La guía de actividades nos describe, ahí dice descripción del ejercicio. Por ejemplo, en el 3 dice, a continuación encontrará un argumento para el desarrollo del ejercicio 3. Usted deberá identificar e indicar las leyes de inferencia y las premisas utilizadas en cada uno de los pasos para la demostración del argumento, ¿cierto? ¿Me cuentan, por favor, si están viendo la presentación? Ok. Bueno, entonces ahí les dan las opciones A, B, C, D y E. ¿Significa que vamos a hacer todos los ejercicios? No. Por ejemplo, alguien dígame una letra que haya seleccionado. La A, profe. La A, perfecto. Alguien me dijo que seleccionó la A. ¿Quién me lo dijo? Janet. Janet, perfecto. Janet seleccionó la letra A. ¿Qué significa? Que en el ejercicio 3, Janet se va a centrar en esto que tenemos aquí, el ejercicio A. No tiene que hacer B, C, D ni E, ¿cierto? Porque ya la letra A. Si yo soy Claudia y digo, yo escogí la letra D, ¿qué significa? Pues que yo me centro solo en la letra D. No los tienen que hacer todos. ¿Listo? Ahora, después de que están A, B, C, D y E, Profe, qué pena. ¿sí? Se le entrecorta el audio, profe. Ah, no me diga, ¿sí? ¿Para todos se entrecortó o no sé si... No, señora, para mí no. Yo la Ok, escucho A mí bien. tampoco, señora. vale, ¿quién me dijo que no vi quién era? Porfa, revisa a ver. Y si algo se desconectan y se vuelven a conectar, ¿vale? Después de los ejercicios donde están de A a E, entonces van a encontrar esto que está acá. ¿Qué me dice eso? A partir del argumento me dicen lo que tengo que hacer, los ítems de lo que tengo que hacer. A partir del argumento, en lenguaje simbólico deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Entonces, ¿cuáles son? Primero, deducir las premisas. P1, P2, etcétera, si tengo más, ¿cierto? Y la conclusión. Eso es el primer punto de lo que yo tengo que hacer. ¿Con qué? Con mi letra seleccionada. Si seleccionamos A, entonces significa que esto lo voy a hacer para el ejercicio de la letra A, deducir las premisas y la conclusión. Y aparte de eso, voy a definir la ley de inferencia que representa el lenguaje simbólico dado. Me dan un lenguaje simbólico y yo voy a decir qué ley de inferencia cumple para ese lenguaje simbólico. ¿Qué significa? Que tenemos 2 ítems por resolver en el ejercicio 3.
Algunos estudiantes me dicen, profe, la tabla de verdad en el ejercicio 3 y yo, tabla de verdad, no les está pidiendo tabla de verdad. Profe, el simulador en el ejercicio 4 no les está pidiendo. Entonces, léanme, por favor, los ítems de lo que tenemos que hacer en cada ejercicio. ¿Listo? Entonces, teniendo claro eso, cuéntenme, por favor, si está claro lo que tenemos que hacer para el ejercicio 3 o hasta ahí tenemos alguna duda. Todo está claro, tutora. Vale, perfecto, Carlos, gracias. Entonces, vamos a mirar un ejercicio que es muy parecido a lo que tenemos que hacer en ese ejercicio 3. ¿Listo? Vamos a mirar ejercicios prácticos. Y tenemos esto que está acá. Entonces, ¿qué nos están dando? Esto es un lenguaje que Simbólico. es un lenguaje simbólico, perfecto. Y nos dicen los dos ítems que tenemos por resolver. Primero, deducir las premisas, ya sea P1, P2, P3, P4, las que nos pidan en la tabla, ¿cierto? Y la conclusión. Y nos dice que, digamos, qué ley, definamos qué ley de inferencia representa este lenguaje simbólico que yo tengo acá, ¿cierto? Para que practiquemos un poquito, ¿quién me quiere leer este lenguaje simbólico? ¿Cómo se leería eso? Ya lo vimos en los ejercicios 1 y 2. P o Q o Ujú. no eres y me confundo, creo que es P Una negación. o Ujú, Q, ujú. entonces no eres. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos dan esta tablita y tenemos que completar con esto que tenemos acá, ¿cierto? Les pregunto, ¿cuántas premisas nos están pidiendo en la tabla? Dos. Dos. Dos, ¿cierto? Miremos cuál es el conector que me une las premisas con la conclusión. ¿Cuál será ese Entonces, conector? Perfecto. Es un condicional, ¿cierto? Que en lenguaje natural, una forma de leerlo sería entonces, ¿cierto? ¿Qué vamos a mirar ahí? Nos están pidiendo dos premisas. Como es un condicional, los condicionales van a tener dos partecitas. Un antecedente que es todo esto, ¿cierto? Y un consecuente que es la conclusión. Nos están pidiendo dos premisas, tengamos eso presente. ¿Cuáles son los símbolos de agrupación más grandes que tenemos acá? Los que me agrupan todo mi antecedente. Las llaves. Estas que están acá, perfecto. Esas llaves, ¿cierto? Miramos entonces, todo ese grupito mío es el antecedente. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Los paréntesis que tengo en ese antecedente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como un grupito, acá tenemos otro grupito, y aquí tenemos otro grupito, ¿cierto? Pero les están pidiendo dos premisas. Después de mirar entonces este grupito grande, vamos a mirar dentro de ese grande qué más vamos a tener, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos un paréntesis y aquí tenemos otro paréntesis. Nos están pidiendo dos premisas. Entonces les pregunto, ¿cuál sería mi primera premisa? profe, una pregunta. Sí. En la primera premisa, ¿no hace falta un paréntesis? Sí, ahí me acabo de dar cuenta exactamente de eso. ¿Dónde haría falta un paréntesis? Iniciando, abre la llave, doble paréntesis Ok, y ya le... doble paréntesis, perfecto. En este caso, si colocáramos aquí un paréntesis, como nos dice, creo que Carlos, ¿qué nos quedaría entonces? Que esto es un grupito y esto es otro grupito. Perfecto. Ujú. Ahora, perdón, ¿no lo están viendo? Profe, no lo estamos Voy. viendo. Sí, voy, espérenme que no sé por qué se me fue, perdónenme. ¿Ahora sí? No, No. señora. No, profe. A ver. Uy. Ahora sí.
Ahora sí. Ujú. Listo. Entonces, ahora sí, ya perfecta la corrección de Carlos. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería la premisa 1? Si ya les dije que nos están pidiendo 2, ¿cierto? Y que en todo mi antecedente tenemos todo este grupo. Pero si luego empezamos a mirar los paréntesis, ¿qué me quedaría? Si nos están pidiendo 2 premisas. Profe, Entonces sería la primera premisa la si no corrección me que se equivoco, hizo. la premisa sería P y Q y no R. Por ahí vamos. ¿Qué error cometería Janet, creo fue? señora. Que dijo que era I, pero es un O. Perfecto. Es O, Janet. Cuando tenemos este símbolo, es una disyunción, ¿cierto? Y se lee como O. Claro, Ok, sí, Janet. señora. Sí, No, señora. está muy bien. Y ese tipo de equivocaciones es importante y es muy importante que participen así tal cual como lo hizo Janet, porque así es como aprendemos. ¿Listo? Está muy bien, Janet. Entonces, Janet dice que la primera premisa sería P o Q o no R. ¿Todos de acuerdo o alguien tiene algo como diferente para esa premisa 1? Yo estoy de acuerdo. Ok. Entonces tenemos que la primera premisa es P o Q o no R. ¿Cuál sería entonces la segunda premisa? La negación de P o Q. Ok, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí será negación de P o Q? Ok, perfecto. ¿Cuál sería la conclusión en ese caso? La negación de R. No La R. negación de R, ¿cierto? O no R, está súper fácil. Ahora les pregunto, ¿cuál sería la ley utilizada? ¿Qué creen ustedes? Voy a buscarles por acá, espérenme un segundo, voy a dejar de... En ese espacio se coloca así esta tautología y demás, ¿o no? No, ojo con esto y gracias por preguntarme, creo que fue Carlos. Gracias por preguntar eso, ¿por qué? Estamos un poquito confundidos con las tablas de demostración de las leyes de inferencia con las tablas de verdad. Las tablas de verdad son las que me dicen si es una tautología, si es una contradicción o una contingencia, ¿cierto? Y la tabla de demostración de las leyes de inferencia me lleva precisamente a buscar las leyes de inferencia. Entonces, espérenme, le busco la tablita de las leyes. Entonces, ahí lo que vamos a determinar es qué ley de inferencia aplica para esas premisas y esa conclusión que yo tengo ahí. Es decir, para todo ese argumento, ¿qué ley de inferencia me aplica? Instructora, no vemos, pues no veo el ejercicio. No, espérame un segundo que les estoy buscando las leyes de inferencia, ya se los coloco. Ok, gracias. Señor. ¿Sí? No la veo. Ah, ya. No, ya la encontré, ya la encontré. Voy a quitarla porque ahí si no presento me la veo. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una premisa 1, una premisa 2 y una conclusión, ¿cierto? Y nos están pidiendo la ley utilizada. ¿Cómo hacemos para... Espérame, les comparto todo. Ahora sí. ¿Están viendo las leyes? Sí. ¿Qué vamos a Sí, hacer señora. con estas leyes? Y noto que es lo que más nos ha costado. Nosotros tenemos aquí una premisa, ¿cierto? Esa premisa tiene esto que está aquí agrupado en un paréntesis y tiene aquí esto otro que es otra proposición unidas por un conector, ¿cierto? El primer paréntesis unido a otra proposición y está unido por un conector. Les pregunto, ¿cuál es ese conector? Disyunción. O que se llama disyunción, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a mirar esas leyes que les estoy mostrando aquí, ¿qué tenemos que mirar? Aquí no nos lo escribieron en esta imagen, pero
cada partecita es una premisa. Esto que está acá, si P entonces Q es una premisa. P es una premisa. Cuando trazo la línea o cuando tengo estos 3 puntos que están aquí, lo que coloco ahí abajo es una conclusión. Entonces, premisa 1, premisa 2, conclusión. En casos como, la simplificación disyuntiva, esta que tengo acá arriba, tengo 1, 2, 3 y una conclusión. En el silogismo disyuntivo, 1, 2, 3, conclusión. Eso es claro, el comprender para cada ley que lo que tengo arriba de esa línea son premisas, premisa 1, premisa 2, y después tengo la conclusión. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. Sí, señora. Profe, usted por el chat esas leyes. ¿Perdón? ¿Podría compartir por el chat esas leyes? Sí, 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 ya la profe Ya se las Jacqueline o el compartimos. profe, perfecto, ya se las envían, ¿listo? Entonces, igual es que ustedes cometen otro error. Siempre que abrimos los foros, hay algo que se llama Padlet, ¿cierto? Ahí les enviamos un enlace. Eso no es para que se vea bonito ahí en los foros, eso es para que ustedes lo abran. El Padlet es, mejor dicho, en el curso de pensamiento lógico y matemático ustedes tienen todo el material para trabajar. Ustedes tienen realmente en ese Padlet videos explicativos de cada ejercicio, estas leyes, otras más explicadas todavía. Ustedes tienen ahí toda la información, úsenla, por favor. Ingresen a los foros y miren lo que nosotros les vamos colocando. No es para que el foro se vea bonito, es para que ustedes hagan uso como tal de toda esa información. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro entonces que cada ley va a tener unas premisas y va a tener una conclusión, ¿cierto? Y nosotros decimos, y en mi ejercicio yo tengo 2 premisas y tengo una conclusión. Entonces, ¿será que como que esto se me está pareciendo como a las leyes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la primera premisa y por eso les preguntaba el conector. Para la primera premisa vamos a mirar qué conector se está utilizando. Ustedes ya me dijeron, el conector es una disyunción, ¿cierto? Entonces nos vamos a mirar y decimos, dentro de estas leyes que tenemos acá, todas esas, ¿cuál utilizará una disyunción? Y les pregunto, ¿cuál será? Mírenme todas las leyes. La 9, Díganme profe. cuáles. La La 9. 9. Simplificación disyuntiva. Paremos aquí un poquito. Perfecto que me hayan dicho la 9. La Y 8. tiene una disyunción, ¿cierto? ¿Por qué esa no aplicaría para mi ejercicio? ¿Por qué esta simplificación disyuntiva no aplica para el ejercicio que tenemos aquí? Porque hay 3 premisas. Perfecto. ¿Y en mi ejercicio cuántas tengo? 2. 2. 2. Perfecto. Está muy bien. ¿Cuál otra sería entonces? El La Toledo 8. pone. La 4. Voy para allá. La 8, ¿por qué no sería? La 4. Ujú. Espérame un segundo. La 8, ¿por qué no sería? 6. También Por lo tiene. que acaba de Porque mencionar. también Por el tiene 3 resultado. premisas. Perfecto, porque tenemos 3 premisas, ¿cierto? Por ahí alguien me dijo por el resultado. Perfecto, ya estamos viendo otra cosa y es la conclusión. Si miramos la conclusión, aquí tampoco aplica, ¿cierto? Porque aquí tenemos una proposición compleja unida por conector, mientras que mi ejercicio es simple, ¿cierto? Entonces tampoco aplicaría. ¿Qué otra me dijeron por ahí? La número 4. La número 4 que se llama Toledo Ponens, ¿cierto? Vamos a mirar a ver si esa nos sirve. ¿Qué nos dice Toledo Ponens? Que tengo una disyunción en mi premisa 1, ¿cierto? Que luego niego alguna de las 2 proposiciones de esa primera premisa y luego concluyo la otra. ¿Qué tengo yo acá? Esta partecita y esta partecita unidas por disyunción, ¿cierto? Niego una de las 2. En este caso, estoy negando esta que tengo aquí, porque de hecho esta ya la tengo negada. Y concluyo la otra. ¿Será que me aplica modus tollendo, qué dijimos? La 4, modus tollendo ponens. ¿Qué creen ustedes? Mírenlo, relaciónenlo. Díganme si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Espérenme un segundito, ya sé que me fui, pero voy a revisar algo acá. Mientras vayan pensando.
Y en el chat afirman Toledo Ponens. Toledo Ponens. ¿Alguien tiene alguna ley diferente? Creo que se aplica la Toledo Ponens. Claro que es modus Toledo Ponens. Y si ven tan fácil que es hallarlo, simplemente, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuál es la ley? Perdón, ¿cuál es la ley? No, ¿cuáles son las premisas con las que yo estoy trabajando, cierto? ¿Cuántas premisas tengo? ¿Qué conectores estoy utilizando en esas premisas? ¿Cuál es la conclusión que yo tengo en mi argumento? Con este argumento es con el que yo voy a jugar, ¿cierto? Y así sé que la ley que aplica es basado como tal en mis premisas, en los conectores de mis premisas y en el argumento en lenguaje simbólico en general. ¿Claro o tenemos alguna pregunta? Claro, está ahí. Perfecto, Sí, profe, Rocío. Muy ¿podremos bien. realizar algún otro ejercicio para afianzar aún más? Claro Porfa. que sí, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Holman, que era quien me dijo que estaba perdido, más o menos el ejercicio 3 o no. Sí, profe, ya, pues, ahí más o menos voy cogiendo. Ojalá y todavía me acuerde cuando lo vaya a hacer. Ok, claro que sí. Igual, ya saben que este tipo de encuentros quedan grabados y esa grabación se las compartimos en los grupos de Teams, en los foros, entonces revísenla, ¿vale? Vamos a mirar entonces otro ejercicio. Nos lo va a explicar Profe, el profesor Manuel. Señor. Ya que usted dice que esto queda grabado, más o menos cuándo estarían enviando el enlace de la grabación para uno poder volverlo a ver. Ok, con seguridad mañana, porque siempre demora descargando de Teams. Cuando terminamos aquí en CIPAS, pues ya terminamos nuestra jornada laboral del día de hoy. Entonces, se los compartimos con toda seguridad mañana en el foro. ¿Listo? Y para los estudiantes que estén así como el caso de Holman, les recomiendo que empiecen a revisar la grabación del CIPAS que ya tienen en el foro del CIPAS pasado. Es el CIPAS 2, porque ahí les explicamos cada ejercicio en la parte teórica. También desarrollamos algunos ejemplos. Digamos que esa es como la parte 1 y esta es como la parte 2, ¿vale? Bueno, tal cual como nos decía Eliana, vamos a mirar otro ejercicio, nos lo va a explicar el profesor Manuel. ¿Listo? Estemos muy, muy atentos. ¿Están viendo? Sí. Esperen un segundo. Ya, listo. Bueno, entonces les voy a explicar el siguiente ejercicio. Listo, ya me avisan ustedes si están viendo lo que les estoy compartiendo. Sí, ahí pueden ver la presentación, ¿cierto? Ahí sí, señor. Listo. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, tenemos la misma dinámica que estamos manejando, lo que les acabo de explicar la profe Clau. Y tenemos una cantidad de premisas y vea que este es ya cambia la estructura, ya cambia el ejercicio, es algo distinto. Tenemos premisas P, Q, R y S, ya tenemos muchas premisas, tenemos 4. Y lo mismo, al igual que la vez pasada, tenemos 2 partes aquí que podemos identificar claramente. Lo que está encerrado entre corchetes, entre estos paréntesis cuadraditos, ¿listo? Que sería nuestro antecedente. Y lo que está después del entonces, o del condicional, que sería la conclusión. Entonces, vamos a deducir cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Y cuáles son estoy diciendo las porque probablemente utilicemos algunas leyes de inferencia para aplicar allá. ¿Listo? No solamente una, pero aquí en la tabla pues les voy a contar acerca de una en particular. De nuevo nos piden 2 premisas. ¿Cuáles vendrían siendo esas 2 premisas? Según los paréntesis que ustedes ven ahí. La primera es las y la segunda es después de lo que queda del condicional. Ok, bueno, vamos a ver que aquí tenemos un condicional grande, ¿listo? Entonces, la primera vendría siendo lo que está encerrado aquí entre estos 2 primeros paréntesis, P y Q, entonces R y S, ¿listo? Esa vendría siendo nuestra primera premisa o P1. La segunda premisa vendría siendo P o Q, ya que tenemos una, ¿cómo se llama esta conjunción que está aquí? ¿Se las une a las 2? Conjunción. Sí, pero ¿cuál es o sea, nosotros la vemos por la conjunción, no simplemente como un y, ¿no? Y. También, listo, también la conocemos así.
para que estemos todos claros. Listo, entonces ya identificamos las premisas. Vamos a ver si nos van saliendo. Estas vienen siendo nuestras premisas. Vean la primera, le estábamos hablando hace un rato. Y la segunda, que es la que está después del I. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? La que está después de el entonces, ¿cierto? O sea, R y S. De todas las leyes que hemos visto, ¿cómo llegamos allá? ¿Cuáles creen ustedes estamos aplicando? Abrimos de nuevo la imagen, me dicen si la pueden ver, por favor. ¿Pueden ver en mi imagen? La imagen de las leyes. Sí. Listo. Sí, señor. Entonces, vean que en nuestras operaciones tenemos varias cositas. La primera, tenemos un entonces, listo, en la primera premisa. Y tenemos, entre las dos premisas que tenemos nosotros, entre P1 y P2, tenemos un I o una conjunción. Entonces empecemos resolviendo ese entonces que está acá. Ya les voy a mostrar cuál exactamente. Este aquí, P o Q, entonces R y S. ¿Qué pasa cuando yo afirmo afirmo el antecedente? ¿Cuál vendría siendo el antecedente en este pedacito? Miremos la premisa 1. P o Q, entonces R y S. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? El antecedente sería el P o Q y el concedente sería R y S. Listo. Y ya les voy a decir por qué estamos afirmando el antecedente. Si ven este I que está acá, ¿qué pasa en las leyes de diferencia cuando tenemos un I? ¿Qué quiere decir el I? Que para que esto se cumpla, ambas premisas tienen que ser verdaderas, ¿cierto? Es decir, si ustedes tienen un I, una operación lógica que lleve la conjunción, todas las premisas tienen que ser verdaderas. Tanto este paréntesis que está al principio tiene que ser verdadero, como este que está aquí a la derecha. O sea, P1 tiene que ser verdadera y P2 también tiene que ser verdadera. O sea que si P o Q es verdadera, estamos afirmando aquí el antecedente en P1. Entonces el consecuente se nos afirma automáticamente. ¿Listo? ¿De dónde sale eso? ¿En dónde se afirma el antecedente? Pónganle cuidado. Aquí les estoy haciendo zoom a la ley de inferencia modus ponendo ponens. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos P entonces Q? Que si afirmamos P, nos da Q. Este vendría siendo nuestro caso. ¿Listo? Estos son otros dos casos en los cuales hay negaciones, pero en nuestro ejercicio no tenemos ninguna negación. Entonces, simplemente tenemos P entonces Q, afirmamos P, la consecuencia en este caso sería Q. Y es lo que sucede en nuestro ejercicio. Entonces, poniéndolo en los mismos términos o como está ya, P o Q, entonces R y S. Afirmamos P o Q, entonces la conclusión al final es R y S. ¿Listo? ¿Y cuál fue la ley que utilizamos? Modus ponendo ponens. Modus ponendo ponens. Sí, señores, esa es. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de por qué salió esa ley o que no le quedó claro de qué fue el análisis que hicimos. Para mí todo está claro. Listo. Les voy a mostrar aquí esta rapidito de qué pasa cuando nosotros tenemos una simplificación, que fue la que nosotros utilizamos. Entonces, vea que cuando hay premisas que están unidas por P y Q, ¿listo? Las conclusiones son automáticamente P. Ustedes también pueden concluir automáticamente Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que P y Q sea verdadero, las dos tienen que ser verdaderas. Entonces, ustedes cogen la que más les interese. En este caso, pues nosotros utilizamos o nos aprovechamos de esta conjunción que está aquí en la mitad para saber o para asegurar que P o Q tiene que ser verdadera. Y como P o Q tiene que ser verdadera, por la ley de modus ponendo ponens, se nos afirma automáticamente R y S, que es la conclusión que está aquí al final, la que está después del entonces.
¿Listo? Los diferentes ejercicios, ¿puede existir una sola ley o puede aplicar varias? Digamos que pueden aplicar varias, solamente que probablemente la tarea o la guía de actividades que tengan esté diseñada la estructura para, no sé, para poner una muy particular, ¿listo? Porque ella se las va armando, se las va construyendo. Entonces, si les dice, bueno, P1 es esta, P2 es esta es la conclusión, pues entre esos 3 pasos, entre esos 3 datos, debería existir solo una. Sería muy distinto, por ejemplo, que nosotros solamente les diéramos la premisa y les pidiéramos a ustedes que construyeran, les diéramos, por ejemplo, la expresión simbólica y les pidiéramos que construyeran la tabla. Ahí sí ustedes nos tendrían que decir, vea, estas son mis premisas, estas son las leyes de inferencia que yo creo que pasan e incluso cómo se llaman, el orden, cuál es P1 y cuál es P2, pues va a ser un poco distinto. Pero la mayoría, en todos los casos que tienen ustedes ahí en la guía de actividades, está dado para que sea la ley que es. ¿Sí? Para que ustedes puedan venir a esta tablita e identificarla, digamos, fácilmente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, la profe ya que sigue con el ejercicio 3. Bueno, continuamos entonces. Voy a compartirles aquí. ¿Ahí la están viendo? Sí, sí, la estamos viendo. Bueno, esa era pues la que nos estaba compartiendo el profe Manuel. Y aquí seguimos con el ejercicio 4. El ejercicio 3 pues es bastante sencillo porque ellos solamente les están dando 2 premisas y una conclusión, ¿sí? En el ejercicio 4 pues es un poquito más complejo porque ya le dan más cantidad de premisas y les piden los espacios en blanco o la ley o las premisas o la conclusión, ¿sí? Entonces, están diseñados de esa manera. Entonces, por eso se vuelve un poquito más complejo, pero como ustedes ahí tienen las tablas de las leyes de inferencia, pues es observar qué conectivos tiene, cuántas premisas requiere para esa ley y colocar el nombre de la ley. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Entonces aquí en este ejercicio 4 pues también vienen diseñados 5 ejercicios para cada letra. Entonces si usted escogió la A, la B, la C, la D y la E, igual que nos explicaba la profe Claudia, no hay que hacer todas, solamente la letra que usted escogió. ¿Listo? Entonces si escogí la A, pues me fijo en la expresión simbólica y voy revisando qué me están dando, qué me están preguntando y así en cada una. ¿Listo? Entonces, ojo, solamente hay que hacer uno solito. Entonces, seguimos por acá. En el ejercicio 4, ¿qué me piden? Entonces, me piden definir cuáles son las proposiciones simples. Recuerde que para que sea una proposición simple, ella no debe tener conectivos. Y para que sea una proposición, pues tiene que tomar el valor de verdad o de falsedad. Y aquí me dan un ejemplo. Patricia está matriculada en psicología en la UNAP. La UNAP forma profesionales idóneos en todos sus programas y la otra proposición, el mayor problema en mi comunidad es la falta de agua potable. Entonces recuerden que cuando ustedes estén creando ahí sus proposiciones, pues llevar ese orden que me pide, que lleve un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Listo? Esa sería como la primera parte de lo que tienen que hacer del ejercicio 4. En la segunda parte, como ya les dan el lenguaje simbólico, pues simplemente reemplazar. Entonces, ¿quién es P? Lo van reemplazando de acuerdo al lenguaje que a ustedes les vayan dando. Y recuerden que tienen que conocer cómo se lee cada conectivo dentro del lenguaje natural. Entonces, el I se lee como I, el O como O, el entonces como sí, entonces, y la doble flechita que es el bicondicional como sí y solo sí. Entonces, sería como tener en cuenta. Y el de negación lo leen como no. Y después, ¿qué tienen que hacer? Completar la tabla de demostración de la validez del argumento
mediante las leyes de inferencia lógica. Entonces, por favor, leerse bien aquí esta partecita para que ustedes puedan completar con éxito el ejercicio 4. Y entonces, una manera de aprender es practicando. Entonces, vamos a practicar. Entonces, miren, por ejemplo, en esta, me están dando P, entonces Q, y Q, entonces R, y no R. Entonces, no Q y no P. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros nos fijamos que lo que viene dentro del corchete viene a ser el antecedente, ¿cierto? El antecedente viene a ser la condición. Y después del entonces, o el de la flechita, viene lo que es el consecuente, que en este caso vendría a ser la conclusión. La conclusión, entonces, en este caso vendría a ser no Q y no P. Entonces, aquí, ¿qué nos están dando? En esta nos están dando las tres premisas. ¿Cuáles son las tres premisas? La primera, P, entonces Q. La segunda, Q, entonces R. La tercera, no R. Entonces, ¿cuántas premisas tiene? Tiene 3, ¿cierto? Entonces, aquí en esta me dan espacios en blanco. Entonces, por ejemplo, borremos esta. Ya la vieron ustedes, pero no pasa nada. Borremos esta para dejarla igual como aparece en la guía. ¿Sí? Bueno, borremos aquí esta. Borremos aquí esta. Para que nos quede igual a la guía, para que ustedes puedan ver esto, qué es lo que nos están pidiendo. Y borremos aquí esta. Así más o menos les aparece en la guía, ¿cierto? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, señora, así aparece. Así aparece en la guía. Entonces, en ese ejercicio número 4, pues ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Llenar esos espacios, ¿sí? Entonces, mire, en este ejercicio número 4, por ejemplo, me dan dos cositas. Me dan la premisa 4, que llegaron a P, entonces R, y me dijeron que con ella utilizaron la premisa 1 y la premisa 2. Entonces, ustedes se fijan qué me dice la premisa 1 y la premisa 2. La premisa 1 me dice P, entonces Q, y la premisa 2 me dice Q, entonces R. Y esta sería la conclusión a la que se llega con esas dos premisas, que sería P, entonces R. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, estoy utilizando dos premisas y llego a una conclusión. Entonces, usted se va a la ley de inferencia y mira cuál se me parece al ejercicio que yo estoy haciendo. La ley 9. Entonces, a la ley 9. Pero la ley 9, ¿cuántas premisas tiene? Vuelve y juega 3. Sí, 3. vuelve y Entonces, juega no me 2. sirve porque necesito ¿cuántas? 2. 2. Y si Entonces tiene que pasamos a la 8, lo mismo. Entonces, ¿cuál me serviría? Silogismo hipotético. Me serviría la 3. Entonces, tiene que parecerse a la ley. Entonces, ¿qué me dice el silogismo hipotético? Ella tiene dos premisas. Y me dice, si P, entonces Q, y Q, entonces R, la conclusión es P, entonces R. ¿Se me parece a lo que yo estoy viendo aquí? Tengo P, entonces Q, Q, entonces R, entonces me da P, entonces R. ¿Sí se parece? Sí, señora. Y entonces ahí nosotros colocamos el nombre de la ley. Entonces decimos que es un silogismo hipotético. ¿Entendido? Sí, señora. Bueno, ahora, en esta otra fila, ¿qué me están dando? Me están dando la ley y me están diciendo cuántas premisas estoy utilizando para esa ley. Entonces me están diciendo que estoy utilizando la premisa 3 y la premisa 4. Entonces usted se va a la premisa 3 y la premisa 4. Premisa 3 es no R y premisa 4 es P, entonces R. Entonces aquí nos recomiendan ordénelas, ¿sí? Entonces coloque primero la compuesta y después coloca la simple. Entonces la coloco P, entonces R y la miro como no R, la segunda premisa, ¿sí? Para mirarla igual como aparece en la ley. Entonces nosotros nos dicen aquí más fácil, porque nos dicen ya la ley. Entonces dice modus tollendo
tollens. Entonces usted se va a la ley y ya no tiene que adivinar, porque ya me dicen que es modus tollendo tollens. ¿Qué me dice la modus tollendo tollens? Que si yo obtengo P, entonces Q, y no Q, entonces eso me da no P. Recuerden que la primera premisa es una condicional. Entonces, ¿ella qué tiene? Un antecedente que sería P y un consecuente que sería Q. Y en la segunda premisa me está negando el consecuente. ¿Qué pasa cuando utilizo esa ley? Que me tiene que dar igual a la negación del antecedente, que sería P. ¿Sí entendimos esa ley? Sí, señora. Entonces nosotros nos vamos a nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué tengo? P, entonces R, no R, entonces, ¿qué me daría? ¿Qué me daría? Negación de P. Negación de P. Muy bien. Entonces, es ir completando eso. ¿Entendido? Listo. Y sigo para la siguiente fila. Para la siguiente fila, entonces, me están dando la conclusión. Me están diciendo que están utilizando nuevamente la Tollendo Tollens. Volvemos y la revisamos, Tollendo Tollens. ¿Qué me dice la Tollendo Tollens? Que si tengo una condicional P, entonces Q, y niego a Q, ¿qué me da? Negación de P. ¿Cuántas premisas necesito para llegar a esa conclusión? 2. 2. Entonces aquí también debo colocar 2. Entonces, revisamos. Me dio no Q y estamos utilizando modus tollendo tollens. ¿Cuál premisa me serviría? P2 y P3. P2 y P3. Entonces, ¿qué dice P2 y P3? Q, entonces R. Identifico antecedente Q, consecuente R. Niego el consecuente. Entonces, ¿qué me queda? La negación del antecedente. Muy bien. Entonces, serían premisa 2 y premisa 3. Excelente. ¿Entendido? Sí, señora. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno, muy bien. No, profe. En esta Pues yo la última, verdad todavía no entiendo. ¿cómo? Valentina. Yo tampoco, Yo profe, yo todavía tampoco. no entiendo. Profe, no lo entiendo. Bueno, entonces nosotros, o sea, lo que estamos haciendo aquí es, bueno, vamos a retroceder aquí un poquito. ¿Sí? En esta fila, ¿qué me estaban dando? Me estaban dando la conclusión. Me estaban dando la ley. Y aquí, ¿qué tengo que colocar? ¿Cuáles premisas utilicé para llegar a esta conclusión utilizando esa ley? ¿Sí? Ahora sí entendimos qué es lo que tenemos que hacer en este espacio. Valentina. Lo que entiendo es que hay que buscar las premisas usadas para poder tener Para este llegar a esa conclusión. Muy bien. resultado. Para llegar a este resultado. Entonces tengo que mirar cuál es la que me sirve para llegar a ese resultado. Volvemos y vemos la ley. Que, como me están diciendo cuál es la ley, que es la Tollendo Tollens, ¿qué me dice la ley? Que si tengo P, entonces Q. Y recordemos que en el condicional tiene un antecedente que sería P y un consecuente que sería Q. La segunda premisa, ¿qué me hace? Me niega el consecuente. ¿Y qué resultado me da de negar ese consecuente? Que me niega el antecedente. Entonces tiene que estar de esa misma forma. Volvemos al ejercicio. ¿Por qué me sirve la 2 y la 3? Porque la primera es una condicional. Q, entonces R. ¿Sí? ¿Cuál es el antecedente? Q. ¿Cuál es el consecuente? R. En la premisa 3, estoy negando el consecuente. Entonces, ¿qué me tiene que dar? Según esa ley, me niega el antecedente. ¿Sí entendimos? ¿Sí entendimos esa ley?
Sí, profe, un poquito más. Sí, profe. Listo. Y entonces aquí usted dice, ¿cuáles premisas me permitieron llegar a esa conclusión? Entonces fueron la premisa 2 y la premisa 3. Listo, y se va llenando. Bueno, seguimos para la última fila. Entonces la idea es ir llenando los espacios en blanco. En la última fila ya está mi conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? No Q y no P. Entonces usted mire, ¿tiene cuántas premisas? Tiene 6. ¿Cuál me permitirá llegar a no Q y no P? Entonces aquí ya me están diciendo las premisas que le permiten llegar a no Q y no P se llama la premisa 5 y la premisa 6. ¿Qué dice la premisa 5? No P. ¿Qué dice la premisa 6? No Q. Y ahora es colocar cuál es la ley. Entonces, ¿cuántas premisas necesito? 2. 2. 2. Reviso. ¿Estas premisas tienen conectivos? Además del de negación. Sí. Bueno, Sí, está está negada, el pero de... tiene el O, el I, el implicación, el doble implicación. No. Hello. Solamente están negadas, pero no tienen los otros conectivos, que es el de disyunción, el de conjunción, el condicional, el bicondicional. Entonces tengo que buscarlo de la misma forma. Me voy a las leyes. Entonces, mis premisas no deben tener conectivos. Partimos de ahí, ¿cierto? Estas tienen conectivos, que es el condicional. Esta también tiene conectivos, condicional. Esta también tiene, entonces voy descartando, ¿sí? Esta tiene una sola premisa, no me sirve. ¿Estas cuántas tienen? Ninguna. Tiene 2 premisas, pero no tienen, No están negadas. no tienen conectivos, pero no tienen conectivos, ¿sí? Pero esa me sirve. Sí. Esa me sirve, ¿cierto? Porque miren la conclusión a la que llegaron. No Q y no P. Y entonces usted dice, ¿cómo se llama esa ley? Adjunción. Adjunción. Muy bien. Pero Y no entonces, interesa de que estén negadas. no interesa que estén negadas. ¿Sí? No pasa nada que estén negadas. Pero sigue siendo una sola premisa. ¿Sí? Una sola proposición, sino que está negada. Entonces aquí ya no tiene los otros conectores que es el I, el O, la implicación, el bicondicional. O sea, cuando usted la niega, pero es una sola proposición. Por ejemplo, hoy es lunes. Esa sería mi proposición. Y la negación de hoy es lunes, hoy no es lunes, pero sigue siendo una sola proposición. ¿Sí? Entonces tiene que tener la misma forma para poderla utilizar. Y entonces ahí decimos que nuestra ley se llama. Y listo, y con eso hemos terminado el ejercicio 4. Entonces el ejercicio 4 es un poquito más complejo en el sentido de que hay más espacios en blanco. Entonces ahí tienen que llenar o la ley o tienen que mirar cuáles premisas utilizaron para llegar a esa conclusión utilizando esa ley o cuál es la conclusión utilizando la ley y utilizando las 2 premisas. Entonces ahí, ¿qué les recomiendo? Pues que tengan a la mano todas las leyes para que ustedes puedan hacer una buena lectura de qué le están pidiendo en su ejercicio. Y ahora seguimos a la sección de dudas o inquietudes. Esperen un segundo acá, por favor. En el ejercicio 4 que les acaba de explicar la profesora Jacqueline, aparte, nos piden crear, según el lenguaje simbólico que nos dan, ¿cierto? Jacqueline, si quieres, devuelve un poquito al ejercicio, por favor, a cualquiera. Ahí, entonces, ahí tenemos el lenguaje simbólico, si P, entonces Q, y si Q, entonces R, y no R, ¿cierto? Entonces, a partir de ese lenguaje simbólico, tenemos que decir quién es P, quién es Q y quién es R, ¿cierto? Es decir, determinar
Para cada una de esas letras, ¿cuál sería la proposición en lenguaje natural? Ahí les dicen en un contexto académico, entonces nombrar esas proposiciones, ¿cierto? Y luego escribirlo en lenguaje natural para que lo tengan en cuenta. No dejen de hacer eso. Como les explicaba ahí la profesora Jacqueline antes, hay unos ítems por desarrollar. Entonces, ese es uno de ellos. Por favor, no dejen de desarrollar. ¿Listo? Ahí está. Slendy le estaba respondiendo en el chat. Ella me dice que no comprende muy bien. Me dice que ya está entendiendo, pero aún tiene dudas. Si se van de acá a este CIPAS con dudas, recuerden que aún tenemos esta semana. Contacten a quien sea su tutor, si soy yo, si es la profe Jacqueline, si es el profe Manuel, contáctenos y díganos, profe, llevamos esta partecita, acá no entiendo dónde sale esto, aquí cómo podría ser. No se queden igual con esas dudas y por esas dudas tampoco dejen de presentar la tarea. ¿Listo? Entonces recuerden que tenemos esta semana para ese proceso. Como dijo la profesora Jacqueline, pasamos entonces a esa sesión de dudas o inquietudes que ustedes tengan de sus ejercicios, los que ustedes están desarrollando. Entonces los escuchamos. Dejo de compartir, Claudia. No, tranquila, déjenla, está bien. Ujú. Si quieren, levanten las manitas como para, si tienen dudas, para hacerlo como más organizado. Pero no veo las manitas levantadas. ¿Qué pasa? Todo súper claro entonces. Entendemos las leyes. No, yo sí tengo una duda. ¿Quién dijo? Yo. Janet, ¿cuál es su duda? Profe, dice que reemplazar las variables expresadas y llevarlas al lenguaje simbólico natural, eso es basada en el ejercicio, en el último ejercicio de la letra que uno escogió. Sí, sí, pero ahí ustedes ya colocan las proposiciones, ¿sí? Entonces ahí en el ejercicio, ¿qué me estaban diciendo? Entonces aquí les están dando un ejemplo. Entonces ustedes le colocan las proposiciones. Recuerden que esas proposiciones deben tener un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces las crean así, pero proposiciones simples. Y recuerden que ellas las denotan con letras minúsculas y la inician desde P en adelante. Pero aquí solamente les están pidiendo cuántas. Bueno, de acuerdo al lenguaje simbólico, ¿sí? que les hayan dado. Entonces ahí ustedes le van asignando una proposición a cada letra. Eso es lo que tienen que hacer en esta primera parte. ¿Sí, Janet? Pero esas proposiciones las crean es ustedes. ¿Se aclara su duda, Janet? No, profe, no, la verdad no. Es decir, yo escogí la letra A de todos los ejercicios. Por Ese ejemplo, esta es su lenguaje, letra. Aquí está. ¿Sí? sí, señora, la A, sí. La A. Entonces, por ejemplo, a ustedes ya les dan aquí el lenguaje simbólico. Entonces, usted le asigna P. Entonces, por ejemplo, aquí P nos decían, Patricia está matriculada en psicología en la UNA. Después, Q, tiene la Q. Entonces, Q, ¿quién es? La UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas. Y también tiene una R, ¿sí? Entonces se dice, ¿R quién va a ser? El mayor problema en mi comunidad es la falta de agua potable. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Como ya les dan el lenguaje simbólico, ustedes comienzan a reemplazar quién es P. Entonces, Patricia estudia en la UNAT. Y recuerden que esa se lee como I. Aquí, la UNAT forma profesionales idóneos en todos sus programas. O sea, donde va apareciendo la letra, ustedes la van reemplazando por la proposición que ustedes crean. ¿Sí me entendió? Sí, señora, ahora sí. Y va leyendo aquí, o Patricia no estudia en la UNA, y va reemplazándolas. Pero Listo, sí, eso es sí. en el lenguaje natural. ¿Entendido, Patricia? Janet, muchas gracias. Ya, qué pena. Sí, estaba con- Tranquila. Qué pena. Entonces, eso quiere decir que en el punto 4, ahí nos dan ese ejemplo, pero nosotros debemos crear las proposiciones simples.
Exactamente, ustedes la crean, ahí les están dando un modelo, cómo crearlas. Entonces ustedes se guían por ese modelo y las crean. Ajá. Ok, gracias. Slendy, Profe, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes, tutora, tutores. Mi pregunta es que, ¿cómo termino de concluir? Tú me escribiste que faltaba por concluir ahí las premisas, pero no entiendo, o sea, ¿qué me hace falta? Ya que. Yo por el chat envié la letra E que elegí y pues yo la envié, pero ahí hace falta algo que la verdad no sé, no entiendo. Slendy, ¿la letra que le correspondió fue la E? Sí, señora. Yo por el chat envié la foto. Sí, entonces mira, aquí se las estoy mostrando, la letra E. Es de la 4, ¿sí? Sí, señora. Entonces, mire, aquí a ustedes le dan la expresión simbólica. Slendy creo que es mi estudiante, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, Slendy, yo le decía ahí que usted no me colocó el cuadro completo. ¿Por qué? Porque el cuadro completo me tiene que aparecer la conclusión. Entonces, mire, Slendy, usted tiene aquí primera premisa P, entonces no Q. Segunda premisa, no Q, entonces R. Tercera premisa, Q y no R. Esas son 3 premisas. Tiene su expresión simbólica. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es la que viene después del condicional. O sea que todo esto vendría a ser el antecedente. Y todo ello me va a permitir llegar a la conclusión que sería el consecuente, que sería no P o Q. Y en lo que usted me envió, no me aparece aquí esta conclusión. Es lo que yo le hice la observación. O sea, tiene que aparecer todas, las premisas y la conclusión. Perdón. Listo, tutora, muchas gracias. Slendy, Sí, señora. perdón. Es que es muy claro, si no lo ven en el lenguaje, Jacqueline, déjame porfa la presentación. Sí, ya. Si no lo ven en el lenguaje simbólico, véanlo en la tabla. Miren que yo siempre les digo, ahí les aparece premisas y ley aplicada, ¿cierto? Entonces ahí aparece P4, P5, P6 y P7. Significa que todas las debemos desarrollar, todas las que vengan en la tabla. A mí también me pasó con algunos estudiantes y ellos me decían, profe, pero es que en la expresión simbólica no puedo contar las premisas porque no sé, se les dificulta, pero en la tabla ya están. Entonces, Slendy, según lo que nos envía aquí en el chat, colocó solo la P4 y la P5, ¿cierto? Pero ahí en la tablita suya, cuando se le dan los ejercicios, ahí está P6, no P, y P7, no P o Q, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta la tablita, que las que les piden en la tablita son las que deben hacer, ¿vale? Slendy. Sí, señora, entendido. Vale, listo. No sé quién más, no veo manitas levantadas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Entonces cuéntenos si este CIPAS o digamos que los ejemplos explicados les ayudaron como para aclarar algunas dudas de esos ejercicios 3 y 4. Se van un poquito más claros después de esta reunión, de este encuentro. Sí, señora. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, como no tenemos más dudas ni inquietudes, entonces damos por terminado este CIPAS. Como le escribí por ahí a Slendy en el chat, no importa que a partir de acá, espero que todos se vayan a hacer los ejercicios si no los han hecho, y sobre todo, si digamos que les surgen dudas en el desarrollo de cada uno de esos ejercicios, escríbanos a nosotros, sus tutores, para ayudarles a resolver. ¿Listo? Y que puedan entregar esa tarea 1.
¿vale? Igual recuerden compartir en el foro los avances que ustedes tengan y por allí también les vamos retroalimentando. ¿Listos? Bueno, si no es más, entonces damos por finalizado este CIPAS. Que tengan una muy feliz noche y muchos éxitos con la tarea 1. Muchas gracias para todos y todas. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Vale, Yo sí que voy a estén muy necesitar bien. una ayuda. Estaré escribiendo, porque la verdad, Claro pues, que sí. tengo muchas dudas. Sin embargo, estaré José viendo la Miguel. conferencia y, pues, Ujú. si algo, pues les escribo al interno. Claro que sí, estamos muy atentos para resolver sus dudas. ¿Listo? Que tengan Gracias. una feliz noche. Gracias, lo mismo.